Si tu entrevista de ciudadanía fuera mañana, ¿estás seguro de que pasarías? No te preocupes. En este video repasamos todas las preguntas oficiales en español. Escucha con atención. ¿Cuántos jueces hay en la Corte Suprema? La respuesta es 9. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? La respuesta es, luchó por los derechos civiles. ¿Quién fue el primer presidente? La respuesta es George Washington. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? La respuesta es, se redactó la Constitución. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? La respuesta es 18 años en adelante. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? La respuesta es, liberó a los esclavos. ¿Cuáles son los dos principales partidos políticos de los Estados Unidos? La respuesta es, demócrata y republicano. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? La respuesta es, el presidente. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es, el territorio de Luisiana. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? La respuesta es 100. ¿Qué océano está en la costa este de los Estados Unidos? La respuesta es, el Océano Atlántico. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La respuesta es, el 4 de julio de 1776. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? La respuesta es, indios americanos. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? La respuesta es, Woodrow Wilson. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La respuesta es 27. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? La respuesta es, luchó por los derechos de la mujer. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? La respuesta es, terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? La respuesta es, porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La respuesta es, la Constitución. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley?
La respuesta es el presidente. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? La respuesta es el presidente. ¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? La respuesta es a la edad de 18 años. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La respuesta es 435. ¿Cómo se llama el himno nacional? La respuesta es The Star Spangled Banner. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? La respuesta es africanos. ¿Cuál es un derecho o libertad que la primera enmienda garantiza? La respuesta es libertad de expresión. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. La respuesta es Cherokee. ¿Qué hace la rama judicial? La respuesta es revisa las leyes. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. La respuesta es Nueva York. Mencione un problema que condujo a la guerra civil. La respuesta es esclavitud. Mencione un estado que tiene frontera con México. La respuesta es California. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La respuesta es la Corte Suprema. ¿Cómo se llama el actual presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos? La respuesta es John Roberts. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? La respuesta es debido a los impuestos altos. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? La respuesta es el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? La respuesta es George Washington. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? La respuesta es el movimiento de derechos civiles. ¿Cuál es el sistema económico de los Estados Unidos? La respuesta es economía capitalista. ¿Qué hace el gabinete del presidente? La respuesta es asesora al presidente. ¿Quién crea las leyes federales?
La respuesta es el Congreso. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? La respuesta es Thomas Jefferson. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La respuesta es el 15 de abril. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La respuesta es la Guerra Civil. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1900. La respuesta es la Primera Guerra Mundial. ¿Quién se convierte en presidente si el presidente ya no puede cumplir sus funciones? La respuesta es el vicepresidente. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? La respuesta es 6. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? La respuesta es 2. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? La respuesta es 4. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? La respuesta es el Océano Pacífico. ¿Qué es una enmienda? La respuesta es un cambio a la Constitución. ¿Quién es el presidente actual de los Estados Unidos? La respuesta es Donald Trump. ¿Quién es el vicepresidente actual de los Estados Unidos? La respuesta es J.D. Vance. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? La respuesta es Mike Johnson. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? La respuesta es Partido Republicano. Mencione un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de los Estados Unidos. La respuesta es votar en una elección federal. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? La respuesta es a todas las personas del Estado. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? La respuesta es el presidente. ¿Quién firma los proyectos de ley para convertirlos en ley? La respuesta es el presidente. ¿Quién veta los proyectos de ley? La respuesta es el presidente. ¿Qué evita
que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? La respuesta es pesos y contrapesos. ¿Cuáles son dos derechos en la Declaración de Independencia? La respuesta es la vida y la libertad. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta es las respuestas variarán. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta es las respuestas variarán. ¿Cómo demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? La respuesta es a los Estados Unidos. ¿Quién crea las leyes federales? La respuesta es el Congreso. ¿Cuáles son dos maneras mediante las cuales los ciudadanos pueden participar en la democracia? La respuesta es votar y afiliarse a un partido político. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? La respuesta es el 4 de julio. ¿Por qué algunos estados tienen más representantes que otros? La respuesta es debido a que tienen más gente. ¿Quién se convierte en presidente si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones? La respuesta es el presidente de la Cámara de Representantes. ¿Qué hizo la Declaración de Independencia? La respuesta es anunció nuestra independencia de Gran Bretaña. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? La respuesta es George Washington. Mencione un estado que tiene frontera con México. La respuesta es California. ¿Cómo se llama el actual presidente de la Corte Suprema de los Estados Unidos? La respuesta es John Roberts. ¿Cuáles son dos puestos a nivel de gabinete? La respuesta es secretario de Defensa y secretario de Educación. ¿Qué es el Estado de Derecho? La respuesta es todos deben obedecer la ley. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. La respuesta es diplomático americano. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? La respuesta es el movimiento de derechos civiles. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? La respuesta es indios americanos. Mencione una guerra en la que peleó Estados Unidos durante los años 1800.
La respuesta es la Guerra Civil. Mencione una guerra en la que peleó Estados Unidos durante los años 1900. La respuesta es la Primera Guerra Mundial. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Japón, Alemania e Italia. ¿Qué océano está en la costa oeste de los Estados Unidos? La respuesta es el Océano Pacífico. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. La respuesta es esclavitud. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es el territorio de Luisiana. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? La respuesta es Woodrow Wilson. ¿Quién era el presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La respuesta es la Corte Suprema. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de los Estados Unidos? La respuesta es 6 años. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de los Estados Unidos? La respuesta es 2 años. ¿De cuántos años es el término de elección de un presidente? La respuesta es 4 años. Mencione 2 días feriados nacionales de los Estados Unidos. La respuesta es el Día de la Independencia y el Día de Acción de Gracias. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? La respuesta es terroristas atacaron los Estados Unidos. ¿Qué hace la rama judicial? La respuesta es revisa las leyes. ¿Cómo se llama el himno nacional? La respuesta es The Star Spangled Banner. ¿Qué grupo de personas fue traído a los Estados Unidos y vendidos como esclavos? La respuesta es africanos. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? La respuesta es Donald Trump. ¿Qué hizo Abraham Lincoln? La respuesta es liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. ¿Cuáles son las primeras 3 palabras de la Constitución que contienen la idea del autogobierno?
La respuesta es nosotros, el pueblo. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? La respuesta es Washington, D.C.